¿Sabías que una de las estructuras más famosas de la historia se construyó sobre el lugar de un sacrificio que nunca ocurrió? Este no es el inicio de una novela de misterio, sino el comienzo de la historia del Templo de Salomón, un rey cuya sabiduría y riqueza se convirtieron en leyenda. Y todo comienza con una promesa, una montaña y una fe inquebrantable. Para entender la grandeza de Salomón, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que él naciera. Viajemos a la historia de Abraham, el patriarca. Imagina la escena. Un hombre anciano, Abraham, camina hacia una montaña solitaria llamada Moria. A su lado va su único hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Dios le ha pedido a Abraham la prueba de fe más desgarradora imaginable: sacrificar a su amado hijo. La narrativa bíblica nos cuenta que, con el corazón destrozado pero con una fe firme, Abraham obedece. Ata a Isaac sobre un altar de piedra y levanta el cuchillo. Justo en ese instante, un ángel detiene su mano. Un carnero atrapado en un matorral cercano es ofrecido en lugar de Isaac. En ese preciso lugar, en el monte Moria, Abraham recibió la confirmación de la promesa de Dios. Su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Este lugar, marcado por un acto de fe extrema y una intervención divina, no sería olvidado. Quedaría grabado en la memoria de su pueblo por generaciones. Siglos después, el pueblo de Israel, ya una nación poderosa, tiene un nuevo rey. David, el valiente guerrero que venció a Goliat, unificó las tribus y conquistó la ciudad de Jerusalén, convirtiéndola en su capital. David soñaba con construir una casa permanente para Dios, un templo magnífico para albergar el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado de Israel. Sin embargo, se le dijo que no sería él quien construiría ese templo. ¿La razón? Había sido un hombre de guerra. Sus manos estaban manchadas de sangre. Esa tarea monumental estaba reservada para su hijo, un hombre de paz. Y aquí entra en escena Salomón. Su nombre mismo, que viene de la raíz hebrea Shalom, significa paz. Cuando David muere, Salomón asciende al trono. En lugar de pedir riquezas o una larga vida, la Biblia nos cuenta que Salomón le pidió a Dios algo mucho más valioso: sabiduría. Quería un corazón que supiera discernir, que pudiera gobernar a su pueblo con justicia. Dios, complacido con su petición desinteresada, no solo le concedió una sabiduría sin igual, sino también riquezas y honor como ningún otro rey había tenido. La sabiduría de Salomón se hizo legendaria, atrayendo a líderes de todo el mundo, como la famosa reina de Saba, que viajó desde lejos solo para poner a prueba su intelecto y quedó maravillada. Con esta sabiduría y una riqueza incalculable, Salomón se embarcó en el proyecto más ambicioso de la historia de Israel: la construcción del primer templo. ¿Y dónde eligió construirlo? Exactamente en el monte Moria, el mismo lugar donde su antepasado Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. El lugar de la prueba de fe se convertiría en el corazón espiritual de la nación. La construcción fue una empresa colosal. Salomón hizo alianzas con reyes vecinos, como Hiram de Tiro, para obtener los mejores materiales: madera de cedro del Líbano y oro puro. Decenas de miles de hombres trabajaron durante 7 años para erigir esta maravilla arquitectónica. Imaginen el esplendor: paredes recubiertas de oro, tallas intrincadas de querubines y palmeras, y en su centro el lugar santísimo, donde residiría el Arca de la Alianza. No era solo un edificio, era un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo, una morada terrenal para la presencia divina. La arqueología moderna nos da una ventana fascinante a este mundo antiguo. Aunque el templo de Salomón fue destruido hace más de 2500 años por los babilonios y no quedan restos directos de la estructura misma, los arqueólogos han desenterrado pistas que confirman la grandeza de Jerusalén en esa época. En la ciudad de David, justo al sur del monte del templo, se han encontrado enormes estructuras de piedra.
sellos con nombres de oficiales mencionados en la Biblia, y túneles de agua impresionantes como el túnel de Ezequías, que demuestran la sofisticada ingeniería y la organización de un reino poderoso, exactamente como se describe en los textos. Cada hallazgo, cada inscripción, nos acerca un poco más a la era de Salomón, pintando un cuadro de una ciudad próspera y un reino en su apogeo. Oye, si te está gustando cómo conectamos la historia, la fe y la arqueología, haz una pausa y suscríbete a nuestro canal. Así no te perderás ninguno de nuestros viajes al pasado. Continuamos. El reinado de Salomón fue la edad de oro de Israel. El comercio floreció, las fronteras estaban seguras y la cultura y el conocimiento prosperaron. Se le atribuyen a Salomón libros de la Biblia como Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, textos que exploran la sabiduría, el propósito de la vida y el amor. Su reino se extendía y su influencia era inmensa. Sin embargo, la historia de Salomón también es una advertencia. Para forjar alianzas políticas, se casó con muchas mujeres extranjeras, princesas de reinos vecinos. La Biblia relata que en su vejez, estas esposas lo desviaron, llevándolo a tolerar e incluso a participar en la adoración de sus dioses. El rey sabio, que había construido el templo al único Dios, terminó construyendo altares para otras ciudades. Este giro trágico tuvo consecuencias devastadoras. El hombre que comenzó su reinado pidiendo sabiduría para guiar a su pueblo, terminó sembrando las semillas de la división. Según el relato bíblico, Dios le anunció que, debido a su infidelidad, el reino se dividiría después de su muerte. Y así fue. Tras la muerte de Salomón, las 10 tribus del norte se separaron, formando el reino de Israel, mientras que las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a su hijo, formando el reino de Judá en el sur. La gloriosa nación unificada que David y Salomón habían construido se fracturó, marcando el comienzo de un largo y doloroso declive. La historia de Salomón es una montaña rusa de gloria y tragedia. Es la historia de cómo la mayor sabiduría puede ser corrompida por las pasiones humanas. Es un recordatorio de que la grandeza material y el intelecto no garantizan la integridad moral. El templo que construyó, un símbolo de esplendor, fue finalmente reducido a escombros, y el reino unificado se partió en dos. Pero el legado de Salomón perdura. Su búsqueda de sabiduría sigue inspirando a millones. Las historias de sus juicios y sus proverbios se han convertido en parte del patrimonio cultural de la humanidad, y el lugar que eligió para su templo, el Monte Moria, sigue siendo hasta el día de hoy uno de los lugares más sagrados y disputados del mundo. Un punto de encuentro para 3 de las más grandes religiones monoteístas. Desde la fe inquebrantable de Abraham en una montaña solitaria, hasta la sabiduría y la caída de su descendiente, el rey Salomón. Esta saga nos enseña sobre la promesa, el poder, la fragilidad humana y la búsqueda eterna de conexión con lo divino. Es una historia tallada en piedra, escrita en pergaminos y que aún resuena en las calles de la Jerusalén moderna. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través del tiempo. Si quieres seguir explorando las historias más fascinantes de la humanidad y descubrir los secretos que la arqueología nos revela, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.